de Nibiru crecería en la Tierra. En la nave celeste, Enlil y Ninmah volvieron a Eridu. De camino, Enlil le mostró el paisaje, le mostró el Edin en toda su extensión, desde los cielos. Enlil le explicó sus planes. He diseñado un plan imperecedero. Le decía. He dispuesto lo que determinará su construcción para siempre. Lejos de Eridu, donde comienza la tierra seca, estará mi residencia, la Arsa será su nombre, se convertirá en un lugar de mando. A orillas del Buranu, el río de aguas profundas, estará ubicada, una ciudad gemela de ella surgirá en el futuro, la nombraré Lagash. Entre las dos, en las llanuras, he trazado una línea, a 60 leguas de allí, habrá una ciudad de sanación, será tu propia ciudad, Shurubak, la ciudad refugio la nombraré. En la línea central estará ubicada, dirigirá hacia la cuarta ciudad. Nibruki, lugar del cruce de la tierra la nombraré, estableceré en ella un enlace cielo-tierra. Albergará las tablillas de los destinos, controlará todas las misiones. Junto a Eridu, sumarán 5 ciudades, existirán para toda la eternidad. En una tablilla de cristal, Enlil le mostró a Ninmah su plan. En la tablilla, ella vio más marcas, sobre ellas le preguntó a Enlil. Más allá de las 5 ciudades, construir en un futuro un lugar del carro, para que llegue directamente de Nibiru a la tierra. Le respondió Enlil. Entonces comprendió Ninmah por qué el desconcierto de Enlil ante los planes de Anu sobre Lamu. Hermano mío, es magnífico tu plan para las 5 ciudades. Le dijo Ninmah. La creación de Shurubak, una ciudad de sanación, como morada mía, para mí misma, es algo por lo que estoy agradecida. Más allá de ese plan, no transgredas a tu padre, no ofendas tampoco a tu hermano. Eres tan sabia como hermosa. Le dijo Enlil. En el Akfu, Enki también estaba concibiendo planes, donde construir su casa, donde preparar moradas para los héroes, por donde entrar en las entrañas de la tierra. En su nave celeste, midió la extensión del Akfu, inspeccionó cuidadosamente sus regiones. El Akfu era una tierra distante, estaba más allá de las aguas del Edin. Era una tierra rica, rebosante de riquezas, perfecta en su totalidad. Poderosos ríos atravesaban la región, grandes aguas discurrían rápidamente. Una morada junto a las aguas corrientes hizo Enki para sí mismo, en medio del Akfu, en un lugar de aguas puras se puso Enki a sí mismo. En esa tierra, Enki determinó el lugar de la profundidad, para que los héroes descendieran a las entrañas de la tierra. Allí puso Enki el agrietador de tierra, para con él hacerle un corte a la tierra. Llegar por medio de túneles a las interioridades de la tierra, descubrir las venas doradas. Muy cerca, emplazó lo que parte y lo que tritura, para partir y triturar el mineral aurífero, para transportarlo en naves celestes, llevarlo al lugar de aterrizaje en las montañas de cedros, para desde allí transportarlo a la estación de paso del Amu con naves espaciales. Más héroes iban llegando a la tierra, unos eran asignados al Edin, a otros se les daban trabajos en el Akfu. Enlil construyó la Arsa y Lagash, fundó Shurubak para Ninmah. Un ejército de sanadoras vivía allí con ella, las jóvenes que dan auxilio. En Nibruki, Enlil estaba ensamblando un enlace cielo-tierra, para comandar todas las misiones desde allí. Enki viajaba entre Eridu y el Akfu, iba y venía para supervisar. En Lamu, la construcción seguía progresando. También iban llegando los héroes para la estación de paso. Un shar, 2 shars duraron los preparativos. Entonces, Anu dio la palabra. En la tierra, era el 7º día, un día de descanso decretado por Enki en el principio. En todas partes, los héroes se reunieron para escuchar un mensaje de Anu transmitido desde Nibiru. En el Edin se reunieron, Enlil estaba allí al mando. Con él, estaba Ninmah. Su ejército de jóvenes estaban a su lado reunidas. Al-Algar, señor de Eridu, estaba allí. Abgal, que comandaba el lugar de aterrizaje, también estaba. En el Akfu estaban reunidos los héroes, ante la mirada de Enki se encontraban. Con Enki, estaba su visir y Simud. Nungal, el piloto, también estaba. En Lamu, estaban reunidos los héroes. Con su orgulloso comandante, Anzu. Estaban 600 había en la tierra, 300 se reunían en Lamu.
En total, fueron 900 los que escucharon las palabras de Anu, el rey. Héroes, vosotros sois los salvadores de Nibiru. La suerte de todos está en vuestras manos. Vuestros logros serán recordados por toda la eternidad, se os llamará con nombres gloriosos. Los que están en la tierra serán conocidos como Anunnaki, los que del cielo a la tierra vinieron. Los que están en Langu serán nombrados Igigi, los que observan y ven serán. Todo lo que hace falta está dispuesto. Que empiece a llegar el oro, que se salve Nibiru. Viene ahora el relato de Enki, Enlil y Ninmah, de sus amores y esponsales, y de las rivalidades por sus hijos. Los tres líderes eran descendientes de Anu, de diferentes madres nacidos. Enki fue el primogénito. Una concubina de Anu fue su madre. Enlil, de Antu, la esposa de Anu, nació, convirtiéndose así en el heredero legal. Ninmah fue hija de otra concubina, siendo hermanastra de los dos hermanastros. Era la primogénita de Anu, esto quedaba indicado por su título nombre de Ninmah. Era sumamente hermosa, llena de sabiduría, rápida en aprender. Ea, como se le llamaba entonces a Enki, fue elegido por Anu para que se casara con Ninmah, por lo cual el hijo de ambos se convertiría a partir de entonces en el sucesor legal. Ninmah estaba enamorada de Enlil, un arrojado comandante. Ella se dejó seducir por él, en su vientre derramó él su simiente, de la simiente de Enlil, ella tuvo un hijo. Ninurta le nombraron los dos. Anu se enfureció con lo ocurrido. Como castigo, le prohibió a Ninmah que se casara con nadie. Ea abandonó a la que, por decreto de Anu, tenía que ser su novia, y se casó en su lugar con una princesa llamada Damkina. Un hijo, un heredero, les nació. Marduk le pusieron por nombre, que significaba el nacido en un lugar puro. En cuanto a Enlil, no tenía hijo alguno por matrimonio, no tenía a su lado una esposa. Fue en la tierra, no en Nibiru, donde Enlil se casó. Su historia es la historia de una violación, de un exilio y de un amor que trajo el perdón, y demás hijos que no fueron más que hermanastros. En la tierra, era verano. Enlil se retiró a su morada en el bosque de cedros. Por el bosque de cedros iba Enlil paseando cuando refrescaba el día. En un frío torrente de montaña, estaban bañándose unas jóvenes de Ninmah asignadas al lugar de aterrizaje. Enlil quedó hechizado por la belleza y la gracia de una de ellas, Sud era su nombre. Enlil la invitó a su morada en el bosque de cedros. Ven y bebe conmigo del elixir del fruto de Nibiru que crece aquí. Le dijo a ella. Sud entró en la morada de Enlil. En una copa, le ofreció Enlil el elixir. Sud bebió, Enlil también bebió. Enlil le habló de relaciones sexuales. No estaba dispuesta la muchacha. Mi vagina es muy pequeña, no conoce la cópula. Le dijo a Enlil. Enlil le habló de besos. No estaba dispuesta la muchacha. Mis labios son demasiado pequeños, no conocen los besos. Le dijo a Enlil. Enlil se echó a reír y la abrazó, él se rió y la besó. Su semen derramó en su matriz. A Ninmah, la comandante de Sud, se le informó de la inmoral acción. Enlil, el inmoral. Por tu acción, tendrás que afrontar un juicio. Así le dijo la enfurecida Ninmah. En presencia de 50 Anunnaki, se reunieron los 7 que juzgan. Los 7 que juzgan decretaron un castigo para Enlil. Quede desterrado Enlil de todas las ciudades, sea exiliado a una tierra sin retorno. En una cámara celeste le hicieron abandonar el lugar de aterrizaje. Abgal era su piloto. A una tierra sin retorno se le llevó, para no volver jamás. Los dos viajaron en la cámara celeste, a otra tierra se dirigieron. Allí, en medio de inhóspitas montañas, en un lugar de desolación, aterrizó Abgal la cámara celeste. Este será tu lugar de exilio. Le dijo Abgal a Enlil. No por casualidad lo he elegido. Le dijo a Enlil. Hay oculto aquí un secreto de Enki. En una cueva cercana, Enki ocultó 7 armas de terror, las sacó del carro celestial de Alalú. Toma posesión de las armas, con las armas conseguirás la libertad. Así le dijo Abgal a su comandante. Un secreto de Enki le reveló a Enlil. Luego, Abgal partió del lugar secreto. Enlil quedó allí solo. En el Edin, Sud le habló a Ninmah, su comandante. De la simiente de Enlil estoy embarazada, he concebido en mi matriz a un hijo de Enlil.
Ninmah le transmitió a Enki las palabras de Sud. Él era el señor de la tierra, en la tierra era supremo. Convocaron a Sud ante los 7 que juzgan. ¿Tomarás a Enlil como esposo? Le preguntaron. Ella pronunció palabras de consentimiento. Abgal le transmitió las palabras a Enlil en su exilio. Enlil volvió de su exilio para casarse con Sud. De este modo, Enki y Ninmah le dieron el perdón. Sud fue declarada esposa oficial de Enlil. Se le concedió el título nombre de Ninlil, dama del mandato. Después de ello, un hijo les nació a Ninlil y Enlil. Nanar, el brillante, le llamó Ninlil. Fue el primero de los Anunnaki en ser concebido en la Tierra, uno de la simiente real de Nibiru nacido en un planeta extraño. Fue después de esto que Enki le habló a Ninmah: ven conmigo a Lapfu. En medio de Lapfu, en un lugar de aguas puras, he construido una morada. Con un metal brillante, plata es su nombre, la he embellecido, con una piedra de un azul profundo, lapislázuli, está adornada. Ven, Ninmah, ven conmigo, abandona tu adoración por Enlil. A Lapfu, a la morada de Enki, viajó Ninmah. Allí, Enki le habló palabras de amor, de estar hechos el uno para el otro, dulces palabras le susurró. Sigues siendo mi amada. Le dijo acariciándola. La abrazó, la besó. Ella hizo que su falo rebosara. Enki derramó su semen en la matriz de Ninmah. Dame un hijo. Dame un hijo. Gritaba. Ella acogió el semen en su matriz, el semen de Enki la fecundó. Un día de Nibiru era un mes de la tierra para ella, 2 días, 3 días, 4 días de Nibiru, eran como meses de la tierra, 5, 6, 7 y 8 días de meses se completaron. La cuenta novena de la maternidad se culminó. Ninmah estaba de parto. Dio a luz a una niña. La recién nacida era hembra. A orillas del río, en el Apfu, nació una hija de Enki y Ninmah. Enki estaba decepcionado con la niña. Besa a la pequeña. Le decía Ninmah. Besa a la pequeña. Le dijo Enki a su visir Isimud. Yo deseaba un hijo, he de tener un hijo de mi hermanastra. De nuevo besó a Ninmah, por el vientre la tomó, su semen derramó en su matriz. De nuevo dio a luz ella, de nuevo una hija le dio a Enki. Un hijo, he de tener un hijo contigo. Le gritaba Enki a Ninmah. Después de lo cual, Ninmah pronunció una maldición sobre Enki, que todo alimento que coma sea veneno en sus entrañas, que le duela la mandíbula, que le duelan los dientes, que le duelan las costillas. Isimud convocó a los Anunnaki, a Ninmah le rogaban alivio. Distanciarse de la vulva de Ninmah, juró Enki con el brazo en alto. Uno a uno, los achaques le quitó, Enki se liberó de la maldición de ella. Ninmah volvió a Ledin, para no casarse nunca. La orden de Anu se cumplió. Enki trajo a la tierra a su esposa Damkina y a su hijo Marduk. Ninki, dama de la tierra, se le concedió a ella por título. Enki tuvo 5 hijos más, de ella y de concubinas, estos fueron sus nombres: Nergal y Gibil, Ninagal y Ningisfida, y Dumuzi el más joven. Enlil y Ninmah trajeron a la tierra a su hijo Ninurta, con su esposa Ninlil, tuvo Enlil un hijo más, un hermano de Nanar. Iskur fue su nombre. 3 hijos en total tuvo Enlil, ninguno nacido de concubinas, 2 clanes se establecieron así en la tierra. Sus rivalidades llevaron a las guerras. Viene ahora el relato del motín de los Igigi, y de cómo se le dio muerte a Anzu, en castigo por robar las tablillas de los destinos. Desde el Apfu, se llevaba el oro de las venas de la tierra hasta el lugar de aterrizaje, de allí, los Igigi lo transportaban en naves espaciales hasta la estación de paso en Lamu. Desde el planeta Lamu, el metal precioso se llevaba a Nibiru en carros celestiales. En Nibiru, el oro se convertía en el más fino polvo, se empleaba para proteger la atmósfera. Lentamente se curó la brecha en los cielos, lentamente se salvó Nibiru. En el Edin, las 5 ciudades se perfeccionaron. Enki se hizo una morada deslumbrante en Eridu, desde la tierra la elevó hacia el cielo, como una montaña la elevó por encima del suelo, en un buen lugar la construyó. Su esposa Damkina moraba en ella, y allí le enseñó Enki la sabiduría a su hijo Marduk. Enlil estableció en Nibruki el enlace cielo-tierra, era digno de ver. En su centro, un alto pilar el mismo cielo alcanzaba, se puso sobre una plataforma que no se podía derrumbar.
Con esto, las palabras de Enki llegaban a todos los asentamientos, en Lamu y en Nibiru se podían escuchar. Desde allí se elevaron rayos, podían buscar en el corazón de todas las tierras. Sus ojos podían explorar todas las tierras, su red hacía imposible una aproximación no deseada. En su elevada casa, una cámara como una corona era el centro, miraba con atención los cielos distantes. Miraba fijamente hacia el horizonte, perfeccionó el cenit celestial. En su santificada cámara oscura, con 12 emblemas estaba marcada la familia del Sol. En los me estaban registradas las fórmulas secretas del Sol y la Luna, Nibiru y la Tierra, y los 8 dioses celestiales. Las tablillas de los destinos emitían sus tonos de colores en la cámara. Con ellas, Enlil supervisaba todas las idas y venidas. En la Tierra, los Anunnaki trabajaban sin descanso, se quejaban del trabajo y del sustento. Estaban trastornados por los rápidos ciclos de la Tierra, y del elixir solo se les daban pequeñas raciones. En el Erin, los Anunnaki trabajaban sin descanso. En el Akfu, el trabajo era aún más extenuante. Por equipos, se enviaban Anunnaki de vuelta a Nibiru. Por equipos, otros nuevos llegaban. Los Igigi, que moraban en Lamu, eran los que más ruidosamente se quejaban. Demandaban un lugar de descanso en la tierra, para cuando bajaban del Lamu a la tierra. Enlil y Enki intercambiaron palabras con Anu, al rey consultaron. Deja que el líder vaya a la tierra, discutidlo con Anzu. Así les dijo Anu. Anzu descendió de los cielos a la tierra, entregó los términos de las quejas a Enlil y Enki. Deja que Anzu conozca el mecanismo. Le dijo Enki a Enlil. Yo le mostraré el Akfu, revélale tú el enlace cielo-tierra. Enlil consintió con las palabras de Enki. Enki le mostró el Akfu a Anzu, el agotador trabajo en las minas le mostró. Enlil invitó a Anzu a Nibruki, en la sagrada cámara oscura le dejó entrar. En lo más profundo del santuario, le explicó a Anzu las tablillas de los destinos. Le mostró a Anzu lo que los Anunnaki estaban haciendo en las 5 ciudades. Prometió alivio a los Igigi que llegaban al lugar de aterrizaje. Volvió después a Nibruki para discutir las quejas de los Igigi. Anzu era un príncipe entre los príncipes, de simiente real era su ascendencia. Malvados pensamientos llenaron su corazón cuando volvió al enlace cielo-tierra. Estaba planeando llevarse las tablillas de los destinos. En su corazón, estaba planeando tomar el control de los decretos del cielo y la tierra. Concibió en su corazón arrebatar la Enlildad, su objetivo era gobernar a Igigi y a Anunnaki. Sin albergar sospechas, Enlil dejó a Anzu que se instalara en la entrada del santuario. Sin albergar sospechas, Enlil dejó el santuario, se fue a darse un baño refrescante. Con malvadas intenciones, Anzu se apoderó de las tablillas de los destinos. Huyó en una cámara celeste, se fue rápidamente a la montaña de las cámaras celestes. Allí, en el lugar de aterrizaje, le estaban esperando Igigi rebeldes, se estaban preparando para declarar a Anzu rey de la tierra y del Lamu. En el santuario de Nibruki, el resplandor se desvaneció, el zumbido se acalló, el silencio prevalecía en el lugar, las fórmulas sagradas habían quedado suspendidas. En Nibruki, Enlil se quedó sin palabras. Estaba abrumado por la traición. Palabras furiosas profirió contra Enki, dudó de la ascendencia de Anzu. Se reunieron los líderes en Nibruki, los Anunnaki que decretan los hados consultaron con Anu. Hay que detener a Anzu, las tablillas deben volver al santuario. Decretó Anu. ¿Quién se enfrentará al rebelde? ¿Quién recuperará las tablillas? Se preguntaban entre sí los líderes. Estando en posesión de las tablillas de los destinos, Anzu es invencible. Se decían uno a otro. Ninurta, animado por su madre, se adelantó entre los reunidos. Seré el guerrero de Enlil, venceré a Anzu. Así habló Ninurta. Ninurta se dirigió hacia la ladera de la montaña, se comprometió a vencer al fugitivo Anzu. Anzu se mofaba de Ninurta desde su escondrijo. Las tablillas son mi protección, soy invencible. Dardos relampagueantes le dirigió Ninurta a Anzu. Las flechas no pudieron acercarse a Anzu, volvieron hacia atrás. La batalla se detuvo, las armas de Ninurta no vencerían a Anzu. Entonces, Enki le dio un consejo a Ninurta.
levanta una tormenta con tu torbellino, que el rostro de Anzu se cubra de polvo, que las alas de su pájaro celeste se encrespen. Enlil forjó una poderosa arma para su hijo, era un proyectil Tilgu. Sujétalo a tu arma tormentosa, cuando se acerquen ala con ala, dispáraselo a Anzu. Así instruyó Enlil a su hijo Ninurta. Cuando se acerquen ala con ala entre sí, deja que el proyectil vuele como un rayo. De nuevo se remontó en el cielo Ninurta con su torbellino. Anzu se elevó con su pájaro celeste para hacerle frente, ala con ala. Gritó Anzu enfurecido. Esta batalla será tu destrucción. Ninurta siguió el consejo de Enki. Con su torbellino creó una tormenta de polvo. El polvo cubrió el rostro de Anzu, quedaron al descubierto los piñones de su pájaro celeste. En medio de ellos, dejó ir Ninurta el proyectil, los piñones de Anzu se vieron sumidos en un resplandor de fuego. Sus alas comenzaron a aletear como mariposas. Anzu cayó hasta el suelo. La tierra se sacudió, los cielos se oscurecieron. Ninurta hizo cautivo al caído Anzu, de él recuperó las tablillas. Los Igigi estaban observando desde la cima de la montaña. Cuando Ninurta llegó al lugar de aterrizaje, temblaron y le besaron los pies. Ninurta liberó al cautivo Abgal y a los Anunnaki, anunció su victoria a Anu y Enlil. Después, volvió a Nibruki, y las tablillas se reinstalaron en la cámara más profunda. De nuevo volvió el resplandor allí dentro, se restableció el zumbido de los me en las tablillas. Anzu fue sometido a juicio ante los 7 que juzgan. Enlil y Ninlil, su esposa, Enki y su esposa Ninki, a la que anteriormente se conocía como Damkina, y los hijos Nanar y Marduk estaban allí. Ninmah también estaba en el juicio. Ninurta habló de los malvados actos. No hay justificación, que la muerte sea su pena. Dijo. Los Igigi se quejaban con razón, necesitan un lugar de descanso en la tierra. Arguyó Marduk en contra. Por su malvada acción, Anzu puso en peligro a todos los Anunnaki y a los Igigi. Dijo Enlil. Enki y Ninmah dieron la razón a Enlil. El mal debe ser extinguido. Dijeron. Los 7 sentenciaron a Anzu a muerte por ejecución. Con un rayo mortal fue extinguido el aliento vital de Anzu. Dejadle su cuerpo a los buitres. Dijo Ninurta. Dejad que sea enterrado en la Amu, que se le ponga en una cueva junto a la luz para su descanso. Dijo Enki. De la misma simiente ancestral eran ambos. Que Marduk lleve su cuerpo a la Amu, que Marduk se quede allí como comandante. Eso sugirió Enki a los jueces. Así sea. Dijo Enlil. Viene ahora el relato de cómo se fundó Bat-Tibirá, la ciudad del metal, y de cómo, en el 40º Shar, los Anunnaki se amotinaron en el Apfu. Anzu fue juzgado y ejecutado en el 25º Shar, esto sojuzgó el malestar de los Igigi, aunque siguió hirviendo lentamente. Marduk fue enviado al Amu para levantar los espíritus de los Igigi, para prestar atención a su bienestar. En la tierra, Enlil y Enki discutieron cambios, estuvieron reflexionando sobre cómo evitar el malestar en la tierra. Las estancias en la tierra son demasiado prolongadas, se decían uno a otro. Pidieron consejo a Ninmah. Quedaron alarmados por el cambio de semblante en ella. El oro debe fluir con más rapidez a Nibiru, hay que proveer de salvación con más rapidez. Coincidieron todos. Ninurta era un experto en las interioridades de los planetas. Dijo palabras sabias a sus mayores. Que se establezca una ciudad del metal, para que allí se funda y se refine el mineral aurífero. Allí se podrán disponer cargamentos menos pesados desde la Tierra. Cada nave espacial podrá llevar más oro, y quedará espacio para que los Anunnaki regresen a Nibiru, que los agotados regresen a Nibiru, que otros frescos los sustituyan en la Tierra. Enlil, Enki y Ninmah consideraron favorablemente la sugerencia de Ninurta, se le consultó a Anbu y dio su aprobación. En el Edin, se planificó una ciudad del metal, en esa ubicación insistió Enlil. Se construyó con materiales de Nibiru, se equipó con herramientas de Nibiru. 3 Shars llevó su construcción, se le dio por nombre Bat-Tibirá. Ninurta, que hizo la sugerencia, fue su primer comandante. De esta forma, el flujo de oro a Nibiru se hizo más fácil y rápido. Aquellos que habían venido a la Tierra y al Amu al principio de los tiempos previos, volvieron a Nibiru.
Al Algar, Abgal y Nungal estaban entre ellos. Los recién llegados que los sustituyeron eran más jóvenes y entusiastas. No estaban acostumbrados a los ciclos de la tierra y del Amu ni a otros rigores. En Nibiru, de donde habían venido, la brecha en la atmósfera se estaba curando. Los más jóvenes no habían conocido las grandes calamidades que habían tenido lugar en el planeta y en sus cielos. De su misión dorada albergaban especialmente el anhelo de emociones y aventuras. Tal como había concebido Ninurta, los minerales se traían desde el Akfu, en Bat Tibira se fundían y se refinaban, con naves espaciales se enviaban al Amu. El oro puro se llevaba del Amu a Tibiru en carros celestiales. Tal como había concebido Ninurta, el oro fluía desde el Akfu hasta Nibiru. Lo que no había concebido era el malestar de los Anunnaki recién llegados que trabajaban sin descanso en el Akfu. La verdad sea dicha, Enki no tuvo en cuenta lo que se estaba fraguando, ponía su atención en otros asuntos del Akfu. Había llegado a fascinarse con lo que crece y vive en el Akfu. Deseaba aprender de las diferencias entre lo que había aparecido en la Tierra y lo que había aparecido en Nibiru, quería descubrir cómo se causaban las enfermedades por la atmósfera y los ciclos de la Tierra. En el Akfu, junto a las chorreantes aguas, erigió un magnífico lugar de estudio, lo dotó con todo tipo de herramientas y de equipos. Llamó al lugar Casa de la Vida, a ella invitó a su hijo Ningisfida. Configuraron fórmulas sagradas, diminutos la posesión de los secretos de la vida y la muerte, buscaban desentrañar los misterios de la vida y la muerte de las criaturas de la tierra. Enki estaba especialmente enamorado de algunas criaturas vivas. Estas vivían entre los árboles altos, utilizaban sus patas delanteras como manos. En las altas hierbas de las estepas se veían extrañas criaturas. Parecían caminar erectas. Enki estaba absorbido con estos estudios, pero no se daba cuenta de lo que se estaba fraguando entre los Anunnaki. El primero en darse cuenta del problema fue Ninurta. En Bat Tibira había observado una disminución en mineral de oro. Enlil envió a Ninurta al Akfu para averiguar lo que estaba sucediendo. Ennuji, el oficial jefe, lo acompañó en las excavaciones, con sus propios oídos escuchó las quejas de los Anunnaki. Murmuraban y se lamentaban, refunfuñaban en las excavaciones. El trabajo es insoportable, le dijeron a Ninurta. Ninurta dio cuenta de esto a su tío Enki. Convoquemos a Enlil, dijo Enki. Enlil llegó al Akfu, se instaló en una casa cercana a las excavaciones. Vamos a enervar a Enlil en su morada, gritaron los héroes que trabajaban en las minas. Que nos libere del duro trabajo. Proclamemos la guerra, nos liberaremos a través de las hostilidades, gritaban otros. Los Anunnaki de las excavaciones prestaron oídos a las palabras de instigación, prendieron fuego a sus herramientas, quemaron sus hachas. Se enfrentaron a Ennuji, oficial jefe de las minas, lo apresaron en los túneles, lo llevaron con ellos, se abrieron paso hasta la puerta de la morada de Enlil. Era de noche, en mitad de la vigilia. Rodearon la morada de Enlil, sostenían en alto sus herramientas a modo de antorchas. Calcal, el guardián de la entrada, atrancó la puerta y despertó a Nusku. Nusku, el visir de Enlil, despertó a su señor, lo sacó de la cama, diciéndole así: mi señor, la casa está rodeada, hasta la puerta han llegado los hostiles Anunnaki. Enlil convocó a Enki, Enlil convocó a Ninurta a su presencia. ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? Es contra mí contra quien se está haciendo esto. Así les dijo Enlil. ¿Quién es el instigador de las hostilidades? Los Anunnaki se mantuvieron unidos. Cada uno de nosotros ha declarado las hostilidades. El trabajo es excesivo, nuestro trabajo es duro, grande es nuestra aflicción. Así le dijeron a Enlil. Enlil le transmitió a Anu palabras de lo que estaba sucediendo. ¿De qué se acusa a Enlil?, inquirió Anu. El trabajo, no Enlil, es la causa del problema, le dijo Enki a Anu. Graves son los lamentos, todos los días podemos escuchar las quejas. Hay que obtener oro, dijo Anu. El trabajo debe continuar. Libera a Ennuji para consultas, dijo Enki a los hostiles Anunnaki. Ennuji fue liberado. A los líderes les dijo:
Desde que ha aumentado el calor en la Tierra, el trabajo es insoportable, inaguantable. Que los rebeldes vuelvan a Nibiru, y que otros nuevos vengan en su lugar. Dijo Ninurta. ¿No podrías forjar nuevas herramientas? Dijo Enlil a Enki. Para que los héroes Anunnaki evitaran los túneles. Llamemos a mi hijo Ningisfida, deseo que me asesore él. Respondió Enki. Convocaron a Ningisfida, vino desde la casa de la vida. Enki se apartó con él, intercambiaron palabras entre ellos. Es posible una solución. Dijo Enki. Creemos un Lulú, un trabajador primitivo, para que se ocupe del trabajo más duro, que ese ser cargue sobre su espalda el duro trabajo de los Anunnaki. Asombrados quedaron los líderes asediados, ciertamente se quedaron sin palabras. ¿Quién había oído hablar antes de un ser creado de nuevo, un trabajador que pudiera hacer el trabajo de los Anunnaki? Llamaron a Ninmah, que en curación y ayuda era experta. Le repitieron las palabras de Enki. ¿Acaso hay alguien que haya oído hablar de eso? Le preguntaron. No se había oído hablar de algo así. Le dijo ella a Enki. Todos los seres descienden de una simiente, cada ser se desarrolló a lo largo de eones a partir de otro, ninguno vino nunca de la nada. ¿Cuánta razón tienes, hermana? Dijo Enki sonriendo. Dejadme que os revele un secreto del Apfu. El ser que necesitamos existe ya. Todo lo que tenemos que hacer es ponerle la señal de nuestra esencia, así se creará un Lulú, un trabajador primitivo. Así les dijo Enki. Tomemos pues una decisión, dadle la bendición a mi plan, crear un trabajador primitivo, forjarlo por la señal de nuestra esencia. Sinopsis de la sexta tablilla. Enki revela un secreto a los incrédulos líderes. En el Apsu deambula un ser salvaje similar a los Anunnaki. Acrecentando su esencia vital con la de los Anunnaki, se le podrá elevar hasta convertirle en un trabajador primitivo inteligente. La creación pertenece al Padre de todo principio, gritó Enlil. Solo le daremos nuestra imagen a un ser ya existente, arguyó Ninmah necesitando urgentemente el oro para sobrevivir. Los líderes votan si Enki, Ninmah y Ningisfida, el hijo de Enki, comienzan los experimentos tras muchos fracasos, se consigue el modelo perfecto. Adamu Ninmah grita triunfante. Mis manos lo han hecho. Se la renombra Ninti, dama de la vida, por su logro. Ninki, la esposa de Enki, ayuda a crear a Tiamat, una hembra terrestre. Los terrestres, siendo híbridos, se emparejan pero no procrean. Ningisfida añade 2 ramas de esencia al árbol de la vida de los terrestres. Al descubrir los acontecimientos no aprobados, Enlil expulsa a los terrestres la doble hélice del Adn, emblema de Ningisfida. La sexta tablilla. Crear un trabajador primitivo, forjarlo por la señal de nuestra esencia. Así dijo Enki a los líderes. El ser que necesitamos existe ya. Así les reveló Enki un secreto del Apfu. Asombrados escucharon los demás las palabras de Enki. Se quedaron fascinados con sus palabras. Existen criaturas en el Apfu, dijo Enki, que caminan erectas, sobre 2 piernas, las patas delanteras las utilizan como brazos, de manos están dotados. Viven entre los animales de las estepas. No saben vestirse, comen plantas con la boca, beben agua de los lagos y de las zanjas. Tienen todo el cuerpo peludo, el pelo de la cabeza es como el de un león. Retozan con las gacelas, disfrutan con las criaturas prolíficas en las aguas. Los líderes escucharon las palabras de Enki con sorpresa. En el Erin no se había visto ninguna criatura como esa. Dijo Enlil sin podérselo creer. Hace eones, en Nibiru, nuestros predecesores quizá fueron así. Dijo Ninmah. Es un ser, no una criatura. Dijo Ninmah. Debe ser emocionante contemplarlo. Enki les llevó a la casa de la vida. En fuertes jaulas había unos de estos seres. Al ver Enki y a los demás, se pusieron a saltar, golpeaban con los puños en las barras de la jaula. Gruñían y resoplaban. No decían palabras. Son macho y hembra. Dijo Enki. Tienen masculinidad y feminidad, procrean como nosotros, los venidos de Nibiru. Ningisfida, mi hijo, ha comprobado su esencia de elaboración. Es similar a la nuestra, como 2 serpientes entrelazadas. Nuestra esencia vital se combinará con la de ellos, nuestra señal se pondrá sobre ellos.
Se creará un trabajador primitivo. Comprenderá nuestras órdenes, manejará nuestras herramientas, llevará a cabo los trabajos duros en las excavaciones. Dará alivio a los Anunnaki en el Apfu. Así hablaba Enki, con entusiasmo, sus palabras sonaban excitadas. Enlil vacilaba ante las palabras. Es un asunto de gran importancia. Hace mucho que se abolió la esclavitud en nuestro planeta, los esclavos son las herramientas, no otros seres. Quieres traer a la existencia a una nueva criatura, no existente previamente. La creación solo está en manos del Padre de todo principio. Así dijo Enlil, oponiéndose. Sus palabras eran severas. Enki le respondió a su hermano. No esclavos, sino ayudantes es mi plan. El ser ya existe. Dijo Nimrod. El plan consiste en darle más capacidad. No se trata de hacer una nueva criatura, sino de hacer más a nuestra imagen una ya existente. Dijo Enki persuasivamente. Con pocos cambios se puede conseguir, solo se necesita una gota de nuestra esencia. Es este un asunto grave, y no es de mi agrado. Dijo Enlil. Va en contra de las reglas del viaje de planeta en planeta, se prohibió por las reglas de la venida a la Tierra. Nuestro objetivo era obtener oro, no era reemplazar al Padre de todo principio. Después de hablar así Enlil, Ninmah fue la que le respondió. Hermano mío. Le dijo Ninmah a Enlil, el Padre de todo principio nos ha dotado de sabiduría y entendimiento, ¿para qué propósito se nos perfeccionó de este modo, si no es para hacer el máximo uso de ello? El Creador de todo llenó nuestra esencia vital de sabiduría y entendimiento, para que fuéramos capaces de hacer cualquier uso de ello, ¿no es eso para lo que hemos sido destinados? Así fueron las palabras que Ninmah le dirigió a su hermano Enlil. Con eso que se nos concedió en nuestra esencia, hemos perfeccionado herramientas y carros, hemos hecho añicos las montañas con las armas de terror, y los cielos hemos curado con oro. Así le dijo Ninurta a su madre. Con la sabiduría no vamos a crear nuevos seres, sino a forjar nuevas herramientas, vamos a aliviar el trabajo con nuevos equipos, no con esclavos. Allá donde nuestro entendimiento nos lleve, a eso hemos sido destinados. Así dijo Ningisfida, estaba de acuerdo con Enki y con Ninmah. No podemos impedir que se usen los conocimientos que poseemos. Dijo Ningisfida. Ciertamente, el destino no puede ser alterado, desde el principio hasta el final ha sido determinado. Les dijo Enlil a ellos. Es destino, o es hado, lo que nos ha traído a este planeta, a sacar oro de las aguas, a poner a trabajar en las excavaciones a los héroes Anunnaki, a estar niando la creación de un trabajador primitivo. Esa, parientes míos, es la cuestión. Así, con gravedad, dijo Enlil. Es destino, es hado. Eso es lo que hay que decidir, ¿está ordenado desde el principio, o es algo por lo que debemos decidirnos? Decidieron exponer el asunto ante Anu. Anu presentó el asunto ante el consejo. Se consultó a los ancianos, a los sabios, a los comandantes. Las discusiones fueron largas y amargas, se dijeron palabras de vida y muerte, de hado y destino. ¿Hay alguna otra forma de obtener oro? La supervivencia está en peligro. Si hay que obtener oro, que se elabore al ser. Decidió el consejo. Que Anu deje a un lado las reglas de los viajes planetarios, que se salven y Viru. La decisión se transmitió desde el palacio de Anu hasta la tierra. A Enki encantó. Que Ninmah sea mi ayudante, tiene conocimientos de estos asuntos. Así dijo Enki. Miraba a Ninmah con anhelo. Así sea. Dijo Ninmah. Así sea. Dijo Enlil. A través de Enki se anunció la decisión a los Anunnaki en el Apfu. Hasta que se consiga el ser, tenéis que volver voluntariamente al trabajo. Dijo. Hubo decepción. No hubo rebelión. Los Anunnaki volvieron al trabajo. En la casa de la vida, en el Apfu, Enki le explicó a Ninmah cómo elaborar el ser. Llevó a Ninmah a un lugar entre los árboles, era un lugar de jaulas. En las jaulas había extrañas criaturas, algo que nadie había visto en libertad. Tenían la parte superior de una especie, la parte inferior de otra criatura. Enki le mostró a Ninmah criaturas de dos especies combinadas por sus esencias. Volvieron a la casa de la vida, la llevaron a un lugar limpio con un brillante resplandor.
En el lugar limpio, Ninjishida le explicó a Ninma los secretos de la esencia vital. Cómo se puede combinar la esencia de dos especies, él a ella le mostró. Las criaturas de las 3 jaulas son muy extrañas, son monstruosas. Dijo Ninma. Sí, lo son. Respondió Enki. Lograr la perfección, para eso se te necesita. ¿Cómo combinar las esencias? ¿Cuánto de ellas? ¿Cuánto de eso reunir? ¿En qué útero comenzar la concepción? ¿En qué útero deberá dar a luz? Para eso se necesitan tus conocimientos de ayuda y curación. Se necesitan los conocimientos de alguien que haya dado a luz, de alguien que sea madre. En el rostro de Ninma había una sonrisa. Recordaba bien las 2 hijas que había tenido con Enki. Ninma supervisó con Ninjishida las fórmulas sagradas que se guardaban secretamente en los Me, le preguntaba cómo se había hecho esto y aquello. Examinó a las criaturas de las 3 jaulas, contempló a las criaturas bípedas. Las esencias se transmiten por inseminación de un macho a una hembra, las 2 hebras entrelazadas se separan y combinan para forjar una descendencia. Que un varón Anunnaki fecunde a una hembra bípeda, que nazca una descendencia de combinación. Así dijo Ninma. Eso hemos intentado, pero ha habido fallos. Le respondió Enki. No hubo concepción, no hubo parto. Viene ahora el relato de cómo se creó al trabajador primitivo, de cómo Enki y Ninma, con la ayuda de Ninjishida, forjaron al ser. Hay que intentar conseguir otra forma de mezclar las esencias, dijo Ninma. Hay que encontrar otra forma de combinar las 2 hebras de las esencias, para que no resulte dañada la porción de la tierra. Se tiene que configurar para que reciba nuestra esencia gradualmente, solo se podría intentar poco a poco a partir de las fórmulas Me de la esencia de Nibiru. Ninma preparó una mezcla en un recipiente de cristal, puso con mucho cuidado el óvalo de una hembra bípeda. Con Me que contenía simiente Anunnaki, fecundó el óvalo. Insertó de nuevo el óvalo en la matriz de la hembra bípeda. Esta vez había concepción, había un parto en ciernes. Los líderes esperaron el tiempo previsto para el nacimiento, esperaban los resultados con el corazón lleno de ansiedad. El tiempo previsto se cumplió, pero no hubo nacimiento. Desesperada, Ninma hizo un corte, lo que había sido concebido extrajo con tenazas. Era un ser vivo. Enki exclamó con regocijo. Lo conseguimos. Gritó Ninjishida jubiloso. Ninma sostenía en sus manos al recién nacido, pero ella no estaba llena de gozo. El recién nacido tenía pelo por todas partes, su parte superior era como las de las criaturas de la tierra, las partes inferiores se parecían más a las de los Anunnaki. Dejaron que la hembra bípeda cuidara del recién nacido, que mamara su leche. El recién nacido creció rápido, lo que en Nibiru era un día, era un mes en el Apfu. El niño de la tierra se hizo más alto, no era a imagen de los Anunnaki. Sus manos no se adaptaban a las herramientas, y no emitía más que gruñidos. Tenemos que volver a intentarlo. Dijo Ninma. Hay que ajustar la mezcla. Dejadme ensayar con los Me, dejad que haga el esfuerzo con este o aquel Me. Con la ayuda de Enki y de Ninjishida repitieron los procedimientos. Ninma consideró cuidadosamente las esencias de los Me, tomó un poco de uno de ellos, tomó un poco de otro de ellos, luego fecundó en el cuenco de cristal el óvalo de la hembra de la tierra. Hubo concepción, cuando se cumpliera el tiempo habría nacimiento. Este se parecía más a los Anunnaki. Dejaron que la madre le diera de mamar, dejaron que el recién nacido se convirtiera en niño. Por su aspecto, era atractivo. Sus manos estaban conformadas para sostener herramientas. Pusieron a prueba sus sentidos, los encontraron deficientes. El niño de la tierra no podía oír, su visión era vacilante. Una y otra vez, Ninma reajustó las mezclas, de las fórmulas Me tomó pizcas y trozos. Un ser tenía los pies paralizados, a otro le goteaba el semen, a otro le temblaban las manos, a otro le funcionaba mal el hígado. Otro tenía las manos demasiado cortas para alcanzarse la boca, otro no tenía los pulmones adecuados para respirar. Enki estaba decepcionado con los resultados. No conseguimos el trabajador primitivo. Le dijo a Ninma, estoy descubriendo a través de ensayos lo bueno o malo en este ser. Respondió Ninma a Enki. Mi corazón me anima a que siga intentándolo.
Una vez más, Ninma hizo una mezcla. Una vez más, el recién nacido era deficiente. Quizás el déficit no se encuentre en la mezcla. Le dijo Enki. Quizás el impedimento no esté ni en el óvulo de la hembra ni en las esencias. De lo que la tierra misma está forjada, quizás sea eso lo que falta. No uses un recipiente de cristales de Nibiru, hazlo de la arcilla de la tierra. Así dijo Enki, en posesión de gran sabiduría, Animda. Quizás se requiera lo que es la propia mezcla de la tierra, de oro y cobre. Así animó Enki, el que sabe cosas, Anima, para que usara la arcilla del Apfu. En la casa de la vida, Ninma hizo un recipiente, lo hizo con la arcilla del Apfu. Como un baño purificador conformó el recipiente, para hacer dentro de él la mezcla. Puso con cuidado el óvalo de una hembra terrestre, de una bípeda, en el recipiente de arcilla, puso en el recipiente la esencia vital extraída de la sangre de un Anunnaki, a través de las fórmulas me se dirigió la esencia y poco a poco y con mesura fueron añadidas al recipiente, después, insertó el óvalo así fertilizado en la matriz de la hembra terrestre. Hay concepción. Anunció alegre Ninda. Esperaron el tiempo del nacimiento. Cuando se cumplió el tiempo, la hembra terrestre comenzó a parir, un niño, un recién nacido estaba a punto de llegar. Ninma extrajo al recién nacido con las manos. Era un varón. En sus manos sostuvo al niño. Enki y Ninjishida estaban presentes. Los tres líderes se echaron a reír alegremente. Enki y Ninjishida se daban palmadas en la espalda, Ninma y Enki se abrazaron y se besaron. Tus manos lo han hecho. Le dijo Enki con un destello en los ojos. Dejaron que la madre diera de mamar al recién nacido. Este creció más rápido que un niño de Nibiru. El recién nacido progresó de mes en mes, pasó de bebé a niño. Sus miembros eran adecuados para el trabajo, hablar no sabía, no comprendía las palabras, emitía gruñidos y resoplidos. Enki valoró el asunto, tomó en consideración lo que se había hecho en cada paso y en cada mezcla. De todo lo que hemos intentado y cambiado, hay una cosa que nunca se ha alterado. Le dijo a Ninda. Siempre se ha insertado el óvalo fertilizado en la matriz de una hembra terrestre. Quizás sea la obstrucción que queda. Así dijo Enki. Ninma miró a Enki, lo contempló desconcertada. ¿Qué, en verdad, estás diciendo? De él, exigía ella una respuesta. Estoy hablando de la matriz que da a luz. Le respondió Enki. ¿De quién nutre el óvalo fertilizado, de quién da a luz? Para que sea nuestra imagen y semejanza, quizás se necesite una matriz Anunnaki. En la casa de la vida hubo silencio. Enki estaba pronunciando palabras nunca antes escuchadas. Se miraron uno a otro, estaban pensando en lo que podría estar pensando el otro. ¿Sabías son tus palabras, hermano mío? Dijo Ninma por fin. Quizás se insertó la mezcla correcta en la matriz equivocada. Ahora bien, ¿dónde está la hembra entre los Anunnaki que ofrezca su matriz, para crear quizás al trabajador primitivo perfecto, para llevar quizás un monstruo en su vientre? Así dijo Ninma, con la voz temblorosa. Deja que le pregunte a Ninki, mi esposa. Dijo Enki. Convoquémosla a la casa de la vida, para exponer el asunto ante ella. Se estaba volviendo para marcharse cuando Ninma le puso la mano en el hombro. No. No. Le dijo a Enki. Yo hice las mezclas, la recompensa y el peligro deben ser míos. Seré yo la que proporcione la matriz Anunnaki, la que afronte el bueno o el mal lado. Enki inclinó la cabeza, la abrazó suavemente. Así sea. Le dijo. Hicieron la mezcla en el recipiente de arcilla, unieron el óvalo de una hembra terrestre con la esencia masculina Anunnaki. Enki insertó el óvulo fertilizado en la matriz de Ninda. Hubo concepción. El embarazo, concebido por una mezcla, ¿cuánto durará? Se preguntaron uno a otro. ¿Serán 9 meses de Nibiru? ¿Serán 9 meses de la Tierra? Después que en la Tierra, antes que en Nibiru, llegó el parto. Ninma dio a luz a un varón. Enki sostuvo entre sus manos al niño. Era la imagen de la perfección. Palmeó las partes traseras del niño. El recién nacido emitió los sonidos adecuados. Le pasó el recién nacido a Ninda. Ella lo levantó entre sus manos. Mis manos lo han hecho. Exclamó victoriosa.
Viene ahora el relato de cómo se le puso por nombre Adamu, y de cómo se hizo Tiamat para él, una contraparte hembra. Los líderes examinaron con atención el aspecto y los miembros del recién nacido. Sus orejas tenían buena forma, no tenía los ojos obstruidos, tenía los miembros adecuados, conformados como piernas en la parte inferior y como manos en la parte superior. No era peludo como los salvajes, su cabello era negro oscuro, su piel era tersa como la piel de los Anunnaki. El color de su sangre era rojo oscuro, del mismo tono que la arcilla del Apfu. Miraron su hombría. Su forma era extraña, la parte delantera estaba envuelta con una piel, a diferencia de la hombría de los Anunnaki, le colgaba una piel de la parte delantera. Que el terrestre se distinga de nosotros, los Anunnaki, por esta piel, dijo Enki. El recién nacido empezó a llorar. Ninma lo estrechó contra su pecho. Le dio el pecho, el niño se puso a chupar del pecho. Hemos conseguido la perfección, dijo Ninjishida eufórico. Enki miraba fijamente a su hermana. No estaba viendo a Ninma y a un ser, sino a madre e hijo. ¿Le pondrás un nombre?, preguntó Enki. Es un ser, no una criatura. Ninma puso su mano sobre el cuerpo del recién nacido, acarició con sus dedos su roja y oscura piel. Le llamaré Adamu, dijo Ninma. El que como arcilla de la tierra es, ese será su nombre. Hicieron una cuna para el recién nacido Adamu, lo pusieron en un rincón de la casa de la vida. Verdaderamente, hemos conseguido un modelo del trabajador primitivo, dijo Enki. Ahora se necesita un ejército de trabajadores como él. Les recordó Ninjishida a sus mayores. En verdad, será un modelo. Por lo que a él se refiere, será tratado como un primogénito,